todavía hay muchas tareas pendientes por el Catire que no culminó. Una de esas fue sentar de rabo a las ratas iraníes luego de que en el arranque del nuevo gobierno les permitieran llenarse las alforjas de plata al cambiar las condiciones y las normas de las sanciones petroleras al régimen teocrático de Teherán. Al otro que tienen que sentar de culo a Rusia porque ya lo llevan arriado, pero eso hay que terminarlo de liquidar. Y no es otra cosa sino decirle al malandro Vladimir: mira, gusano, tienes 3 opciones. Sigues jodiendo en Ucrania y te voy a rebanar. Sigues jodiendo en Oriente Medio allá con tus amigos los del turbante negro y te voy a escoñetar. O te recoges en Rusia y te quedas quieto y sigues vendiendo petróleo y trata de dar algo de felicidad a ese pueblo que tiene pasando roncha más de 100 años desde que llegó la rata de los bolcheviques dirigidos por Vladimir Ilich Lenin. Pero más allá de eso, el otro que quedó pendiente el Catire como asignación, y es echarnos una mano para quitarnos de encima a las pecuecas sarnosos chavistas, pero también echarle una mano al pueblo cubano que tiene más de 60 años calándose a estos ladrones, narcotraficantes, asesinos y habladores de huevo, que con el cuento de la paja socialista lo que han hecho es cometer delitos a lo largo de todo ese tiempo y hacer infeliz a su pueblo. Pero dentro de la tarea que tiene pendiente el Catire, también nos tiene que echar una mano para ayudar al pueblo mexicano de quitarse esas pecuecas de lo que se llama la dictadura del partido único con la sarnosa de la Sheinbaum, que no tenía un toche que hacer esta judía y en vez de ir y leer la Torá y el Talmud, entonces puso a reunirse con unos hediondos para hacerles un rito chamán. Cuidaditico y por estar hartando ayahuasca se pasa de chupas y lo que hace es que le pegue un canciller en el estómago. Eso es lo mejor que le puede pasar a esa basura y lo mejor que le puede suceder al pueblo mexicano, que esa pecueca marque calavera pronto por los hedionda, sarnosa, comunista y basura. Pero después de que usted observa eso, entonces no solo el problema sería que nos resolvieran el tema con estos sarnosos que estamos cerca, porque luego de la elección donde ganara en buena lid el presidente González y que por mí debería estar juramentado ya. Pero si la idea es esperar al 10 de enero, yo creo que el presidente González ha dicho cosas interesantes, pero todavía falta, porque los venezolanos, los que nos queremos devolver y los que no se quieren ir y los que están allá aguantando la pela, quieren saber cuál es el país que vamos a tener. Y el tema no es estar ofreciendo fortaleza de espíritu, o que vamos a tener una lucha espiritual. Nada de eso, eso ya se hizo. Los venezolanos lo que quieren es empleo, Estado de Derecho y cuáles son las reglas de juego para poder promover inversiones y para que cada quien se pueda desarrollar. Y para que la ciudadanía se pueda desarrollar necesitamos 3 cosas. La primera, los derechos fundamentales que establece el Estado de Derecho, como son el libre tránsito, el derecho a la vida y la libertad de expresión y la libre asociación. Esa es la más simple. Pero la segunda, necesitamos definir la propiedad, porque nadie quiere buscar unos multilaterales para que le presten plata. El que tiene una buena finca en el Vigía lo que quiere es saber qué va a poder hacer con su tierra para ir y buscarse el banco que le plazca, presentarle su finca en garantía e invertir, bien sea para producir plátano, parchita maracuyá, lechosa, búfalas o vacas o puercos o pollos. Pero en el peor de los casos lo que necesita es claridad para ver qué coño va a hacer con su tierra. Y así como eso está pendiente en todo el país, que lo que se necesita es producir comida, cada quien necesita poder colocar su predio en garantía porque nadie va a perder su finca por pendejo. Todo el mundo lo que quiere es producir y por supuesto que se necesita crédito. Pero para que haya crédito no es que vuelvan los banqueros. Banqueros ladrones hemos tenido todo este tiempo. Entonces el problema no es tener banqueros. El problema es tener las reglas de juego claras para ver cuál es la institución bancaria a la cual le vamos
a colocar nuestro predio en garantía. Y sobre todo abrir el compás, porque ya basta que el país esté manejado por 10 banqueros sarnosos, todos extranjeros. Nogueroles, español. La Rata de Escoté, español. Y todo el resto de pecuecas, españoles, o son libaneses, o son sirios, o son colombianos, o es cualquier huevo, pero ahí no hay banqueros venezolanos. Entonces, si la banca venezolana no es dirigida por venezolanos, pues ábrale la banca para que vayan los banqueros de Nueva York, los banqueros de la City de Londres, los banqueros de Tel Aviv, los banqueros de Zurich, o los banqueros de Liechtenstein, o los banqueros canadienses, o los banqueros japoneses. Pero insisto, si la banca va a estar en manos de extranjeros, de pinga, pero abramos el juego para todos, no para 4 amigotes del gobierno. Y eso es parte de las cosas que tiene que aclarar el señor presidente González y la señora Machado. Hay muchas cosas que están en gris y eso tiene que colocarse en blanco y negro. El problema en Venezuela es que por tarde el 10 de enero tiene que asumir el presidente González. ¿Pero qué? ¿A partir del 10 de enero vamos a empezar ensayo y error a ver qué coño vamos a hacer? No, a los venezolanos hay que hablarles claro para que cada quien se planifique. Y además hay que dejar de tratar a los ciudadanos venezolanos como si fueran idiotas funcionales. Fíjese que nosotros estamos jodidos, pero la Argentina a la cual llega Milei en diciembre pasado no estaba peor que nosotros, estaban en el mismo camino del Calvario. Y el tipo se bajó durante 6 años a echar el cuento en plata blanca cómo era la película, cómo era el tema de la propiedad, cómo era el tema de la economía, cómo era el tema de la banca y qué es lo que había que hacer. Y dijo la verdad y por esa verdad llegó al poder y ahí está mandando. Entonces, ¿por qué a nosotros nos siguen tirando talco en la cara como si fuéramos idiotas? Otra de las cosas que son pertinentes del presidente González que tiene que estar diciéndole al pueblo venezolano es que hay que ver cómo coño se hace, bien sea una enmienda constitucional o se deroga la constitución de mierda esta que escribió el Sambo de Sabaneta y invocamos la constitución del 61 o invocamos la constitución original de Venezuela de 1811. Pero el librito azul de mierda ese que dicen la bolivariana se la pueden meter culo arriba todo ese poco de ratas. Pero los venezolanos necesitamos es una carta fundamental por la cual todos querramos respetarla. Pero para que haya respeto a la ley, tiene que establecer claramente la separación de poderes. Y no son 5 poderes. ¿De qué sirve tener el poder moral cuando es dirigido por la marica, los 67 tatuajes y los otros imbéciles que no se sabe si existen? Entonces el 5º poder, que es el poder moral, no existe, pura mierda. Luego el 4º poder, que es el poder electoral, tampoco existe, porque eso es lo que es un adminículo del poder ejecutivo. Pues no hace falta tener un poder constitucional para esa mierda, porque se demostró que no sirve. Lo que hay que tener es las reglas claras para que haya conteo manual, votar papeletas, contar a mano, y en el último momento de que haya un reclamo, se regresa a la caja donde están las papeletas por aquello de que acta mata voto. Entonces lo único que no te pueden matar son las boletas como es en Francia. Pero lo otro que se tiene que plantear claramente para que haya república es un poder legislativo, pero para que haya poder legislativo hay que solamente observar los países de éxito a nivel mundial. Y esto sucede donde hay 2 cámaras. Hay Cámara de Senadores y hay Cámara de Diputados. Esa verga con una sola cámara es un fracaso. Y si no, observe donde hay una sola cámara. En Norcorea es una sola cámara, pero el gordito balurdo de Kim Pum Pum, ese coño mata al que le da la gana cuando quiere y esos pseudodiputados no tienen un valor de un toche. Lo mismo sucede en Cuba, en Nicaragua, todas esas naciones que tienen una asamblea nacional con una sola cámara, eso no sirve para un coño. Entonces hay que volver a una cámara que tenga 2 cuerpos, el Senado y diputados, porque es la única forma de que se balancee legislativamente el poder, donde un senador de
del Tamacuro tenga el mismo peso y valor que un senador del Zulia. Y por eso es que necesitamos que el presidente hable cuál es la zona donde nos quiere llevar. Porque seguir repitiendo el argumento falaz de lo que tenemos ahora es un engaño. Y sobre todo que existimos muchos venezolanos que no escribimos nunca, que entendemos cómo es la película y queremos que nos hablen cómo es. ¿Por qué? Porque si no va a ser otro desencanto. Ahí tuvimos al comemier del Guaidó, que estuvo durante 4 años, era presidente del Congreso con todos los poderes y además era presidente interino, y ese coprófago infeliz no fue capaz de derogar ni una sola ley, que lo primero que tenía que hacer llegar al día siguiente era derogar la ley de tierra y derogar la ley de resorte, y no fue capaz de hacer nada de eso, pendejo. Entonces yo creo que Venezuela ya es hora de que nos hablen claro, porque hay una enorme necesidad de parlamentarios. Y cuando hablo de parlamentarios necesitamos senadores y diputados, y a cada quien que se le dé su peso, para que el verdadero reflejo del voto de los ciudadanos esté allí donde se legisla. Ya basta de que solo tengamos una figura del Poder Ejecutivo y que lo pueden ariciar 4 generalotes. Tenemos que ir a las 2 cámaras y eso es parte del discurso que está faltando el día de hoy por parte del presidente González. Y por supuesto, plantear claramente por todo el cañón. Tiene que definir un tribunal supremo que pueda ser respetado por todos, y definitivamente el tribunal de Morticia no existe, pero sobre todo que el tribunal que diría el señor Marval está legal, legítimo y reconocido desde la Asamblea del 2015, que es el único poder reconocido por los que importan, que son los americanos, y con eso debería arrancar el presidente. Haga las respectivas consultas con esos magistrados para ver cuáles son las leyes que va a plantear derogar, cómo lo va a hacer, y de una vez tener amarrado una corte que pueda fallar de forma expedita y no como hacía la corte en Venezuela, que se tardaba el sueño de los justos mientras los aceitaban con platica. Yo creo que esas son de las cosas que estamos esperando que el presidente González nos diga. Y los que salen, que deje el apuro, que ya va a venir, que no sé qué. El que esté muy desesperado, no le guste lo que yo digo, me parece muy bien que abra su canal y eche cuentos. Yo me voy a expresar porque lo único que me quedó fue la lengua, la palabra, la capacidad de comunicarme, porque para todo lo demás me robaron la nacionalidad, la propiedad, me robaron la tristeza, la familia, toda mierda. Así que, ¿qué esperan de mí? De mí no esperen, sino que yo voy a exigir como ciudadano y voy a tratar de ilustrar a la mayor cantidad de ciudadanos de las necesidades que tenemos, sobre todo en los Andes. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.